Hola, seguimos con las categorías gramaticales y centramos ahora nuestra atención en el verbo. Empezamos por la función. El verbo funciona como núcleo del sintagma verbal, que a su vez constituye el predicado de la oración. Por ello, el verbo ha de concordar con el sustantivo núcleo del sujeto en número y persona. Ahora la concordancia se establece en número y persona. No hay concordancia de género, salvo en el participio, como ya veremos más adelante. Pero en las formas verbales restantes, el verbo concuerda con el núcleo del sujeto en número, singular plural, y en persona, primera, segunda o tercera. Ahí tenéis un ejemplo. Mis tres amigos, que sería el sujeto, ayer trajeron los aperitivos. El verbo trajeron es el núcleo del sintagma verbal predicado y concuerda con amigos, tercera persona del plural. En este apartado hay que diferenciar los verbos copulativos. En principio, ser, estar y parecer, y hay otros que pueden funcionar como verbos copulativos en determinados contextos, los veremos más adelante. Se caracterizan porque en el predicado siempre hay un atributo que va referido al sujeto. El verbo actúa como cópula entre uno, es decir, entre el sujeto, y el otro, es decir, el atributo. Mi abuelo está enfermo. Ahí tenemos un predicado nominal, está enfermo, el verbo copulativo está y el atributo, que sería enfermo, referido al sujeto, con el que concuerda. Si dijéramos mi abuela, pues el atributo tendría que ser también en femenino, está enferma. Y en segundo lugar están los verbos predicativos, el resto de los verbos, que son verbos con significado pleno, y en el predicado pueden aparecer funciones variadas, salvo la de atributo, que es una función específica para los verbos copulativos. Por ejemplo, mi abuelo pasea todas las tardes por el parque. El predicado pasea todas las tardes por el parque tiene dos complementos, uno circunstancial de tiempo, todas las tardes, y otro circunstancial de lugar, por el parque. Y puede tener otros muchos, como ya sabéis. En cuanto a la forma, el verbo se distingue entre formas verbales simples, por ejemplo, cantaremos, y compuestas. Por ejemplo, habremos cantado. Nos centramos en las formas simples, que están constituidas por un lexema léxico o lexema, en este caso sería cant, y luego los morfemas flexivos o desinencias, es decir, morfemas que siempre tienen que estar, que son la vocal temática, que nos indica si estamos en la primera conjugación, en la segunda o en la tercera, ¿sabéis? La primera en ar, la segunda en er, la tercera en ir. Luego está el llamado morfema no concordante, es decir, el morfema que nos expresa el modo, el tiempo y el aspecto. Y por último, el morfema concordante, que es el morfema que nos indica el número y persona. En el caso de cantaremos, la vocal el lexema hemos visto que era cant, la vocal temática sería a, el morfema no concordante sería re, re, y el morfema de número y persona, mos. La vocal temática nos indica que es de la primera conjugación, el morfema no concordante nos indica que es el futuro simple de indicativo, y el morfema de número y persona nos indica que es la primera persona del plural. En cuanto a la vocal temática, como decíamos, indica la conjugación, primera, segunda o tercera, a la que pertenece el verbo, andar, comer, vivir. Y las vocales temáticas de la conjugación regular son las que tenéis en ese cuadro. La primera conjugación en el indicativo el a, la segunda e,
y la tercera I. Y en el subjuntivo hay más variabilidad. La primera conjugación puede mostrar la vocal temática E o A, la segunda A o IE y la tercera A o IE también. En cuanto al morfema no concordante, como decía antes, en él se contienen los significados de modo, tiempo y aspecto. Andábamos, ese es el morfema no concordante, el que está subrayado. Este nos indica que es pretérito imperfecto de indicativo. Comeréis, ese que está señalado nos indica que es el futuro simple de indicativo. Y vivieran, ese nos indica que es el pretérito imperfecto de subjuntivo. Y por último, el morfema concordante, que indica el número y persona, este no varía, son siempre los mismos. En la primera persona del singular, la característica es que no hay morfema, es decir, hay que marcarlo. Conjunto vacío nos indica que es la primera persona del singular. Por ejemplo, en canto no hay morfema de número y persona, pero yo ya sé que es primera persona del singular. La segunda persona del singular normalmente es una S, cantas, pero presenta un morfema específico para el pretérito perfecto simple, pretérito perfecto simple o pretérito indefinido, de las dos maneras se llama, cantaste, y también otro diferente para el imperativo, que sería cantad, esa D, ¿vale? La tercera persona del singular tampoco presenta morfema, por eso hay muchas formas verbales, por ejemplo, cantaba, que pueden ser primera persona o pueden ser tercera. El contexto es el que nos dirá si es primera o si es tercera, pero no hay morfema de número y persona. La primera persona del plural es mos, la segunda persona del plural es is y la tercera persona del plural es n, ¿vale? En cuanto a las formas compuestas de la conjugación española, se constituyen incorporando los morfemas flexivos, se le incorporan al verbo auxiliar haber, ese es el que va conjugado, y luego el verbo que en realidad al que nos estamos refiriendo se le añade, o sea, de ese verbo se añade solamente el participio. Ello supone que las formas compuestas tengan siempre aspecto perfectivo, es decir, indican un proceso que ya ha terminado. Por ejemplo, he terminado, primera persona del singular del pretérito perfecto compuesto de indicativo. Habríais salido, segunda persona del plural del condicional compuesto de indicativo. Hubiera saltado, puede ser primera o tercera persona del singular del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Hubo acabado, tercera persona del singular del pretérito anterior de indicativo. En cuanto al significado, el verbo ofrece una visión dinámica del significado frente a la visión estática del subjuntivo. Es la diferencia entre pintura, subjuntivo, visión estática, y pintar, verbo, que es esa visión dinámica. Y por último, recordar que tenéis que saber, y esto ya se supone que lo habéis aprendido en cursos anteriores, la conjugación del verbo español. Aquí tenemos un modelo de verbo regular de la primera conjugación, el verbo cantar, conjugado en todas sus posibilidades, empezando por las formas no personales, pasando por el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Formas personales, infinitivo cantar, gerundio cantando, participio cantado. Las formas no personales compuestas, el infinitivo haber cantado, el gerundio habiendo cantado. Y luego en el indicativo, pues el presente, yo canto, tú cantas, él canta, etc.
El pretérito perfecto compuesto, yo he cantado, tú has cantado, él ha cantado, etcétera. Pretérito imperfecto, yo cantaba, tú cantabas, él cantaba. El pluscuamperfecto, yo había cantado, tú habías cantado, él había cantado. Pretérito perfecto simple, yo canté, tú cantaste, él cantó, etcétera. Pretérito anterior, yo hube cantado, tú hubiste cantado, él hubo cantado. Este es un tiempo verbal en franca decadencia, ya prácticamente no se utiliza. El futuro simple, yo cantaré, cantarás, cantará, cantaremos, etcétera. Futuro perfecto, habré cantado, habrás cantado, habrá cantado, habremos cantado. El condicional simple, cantaría, yo cantaría, tú cantarías, él cantaría. Condicional compuesto, yo habría cantado, habrías cantado, habría cantado, etcétera. Entramos en el subjuntivo, presente de subjuntivo, yo cante, tú cantes, él cante, etcétera. Pretérito perfecto, yo haya cantado, tú hayas cantado, él haya cantado. El imperfecto de subjuntivo, cantara o cantase, aquí tenemos la doble posibilidad, tú cantaras o cantases, etcétera. El pluscuamperfecto de subjuntivo, hubiera o hubiese cantado, hubieras o hubieses cantado, etcétera. El futuro simple de subjuntivo, yo cantare, cantares, cantare, este puedo decir lo mismo que decía antes sobre el pretérito anterior. Es un tiempo verbal en decadencia que ya prácticamente no se utiliza. Y el futuro perfecto de subjuntivo, pues igual, hubiere cantado, hubieres cantado, hubiere cantado. Y por último, el imperativo, que solamente tiene dos formas. La segunda persona, canta tú, cantad vosotros. Para dar órdenes al resto de personas gramaticales, recurrimos a otras fórmulas, como puede ser el presente de subjuntivo. Cantemos, cantéis o canten, ¿no? Perdón, cantéis no. Cantemos, canten, cantes. Para la segunda persona del plural del imperativo sí que tenemos una forma que es cantar. Canta tú, cantad vosotros. Bueno, pues esta es la conjugación de un verbo de la primera conjugación. Esta es la de un verbo de la segunda conjugación, el verbo temer. Hablamos de verbos regulares. Ya sabéis que en español hay muchos verbos irregulares, también hablaremos de ellos. Y un ejemplo de la conjugación de un verbo de la tercera, es decir, del verbo partir, con todos sus tiempos y modos. Por último, vamos a hacer un pequeño ejercicio que consiste en señalar los datos, tiempo, modo, número, persona, de las formas verbales subrayadas. Es decir, primera persona, el singular, de tal, 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 así. Para repasar un poquito la conjugación. Así que adelante.